Han pasado ya 12 minutos de la hora 15 de las 3 de la tarde, aquí con un cielo con algunas nubes, con algo de lluvia un poquito más temprano. Nos vamos a Río Grande do Sul, a Porto Alegre puntualmente, a saludar a una persona a la que admiramos mucho, que hace mucho tiempo que seguimos su trabajo y siempre nos llama la atención, nos sorprende la profundidad de su conocimiento de la música de todo este continente, pero puntualmente su trabajo sistemático sobre la obra de Don Atahualpa Yupanqui. Saludamos al querido amigo Demetrio Javier, que está en línea. ¿Qué tal, Demetrio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto enorme saludarte. Un gusto mío, mi amigo, hablar contigo y con tu gente, con la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por la atención. Demetrio, bueno, en una ocasión anterior que hablábamos contigo, estabas en Argentina, puntualmente en Córdoba, en las jornadas yupanquianas, presentando allí la traducción al portugués del Payador Perseguido, esa obra enorme de Don Atahualpa, que de seguro te habrá dado más de un trabajo, ¿no?, a la hora de la traducción al portugués. Y ahora has terminado la traducción de otros dos libros y estás muy pronto a presentarlas. Verdad, en aquel momento estaba presentando El Payador Perseguido, pero también El Canto del Viento. Ujú, Con la editorial Coragen, ujú. acá de Porto Alegre. En fin, hicimos ese proyecto de traducir toda la obra literaria de Yupanqui. Eso tiene un apoyo de una entidad argentina, yo no sé exactamente cuál es en este momento, es algo, en fin, un trámite de la editorial. En este momento, como no había ninguna directriz de hacerlo en orden cronológico, algo de ese tipo, me pareció que lo más consagrado, ¿no?, lo más reconocido en prosa y lo más reconocido en verso sería la mejor manera de empezar. No se Mm, puede decir lo mejor de ninguna manera, claro que claro. no, pero sí lo más reconocido, que sería El Canto del Viento, que no tiene únicamente prosa, tiene alguna poesía también, pero principalmente prosa, y El Payador Perseguido, los dos tremendamente Ujú. autobiográficos, pero también tremendamente creativos, o sea, si no exactamente ficcionales, por lo menos tienen mucha creación de Yupanqui Claro. aún en una línea biográfica. Y eso sí, eso lo habíamos lanzado, ya fue al final de 2023. Lo del trabajo del payador o sea, es más trabajo porque me impuse la tarea de mantener métrica y rima, Claro. porque, porque se trata de poesía y poesía criolla que acostumbra tener algún rigor métrico y de Ujú, rima, ujú. porque viene de una tradición oral, es la forma como se recordaban los versos, por eso siempre están bien matemáticamente las métricas Ujú. y están bien las rimas. Entonces traté de hacerlo así, me gusta el resultado, está también El Canto del Viento y ahora saco Aires Indios y Cerro Bayo. Mm, Cerro Bayo, la única novela de Atahualpa ujú. Yupanqui. Llama la atención también por eso. Eso, tengo hoy una presentación en un par de horas, a las poco más, a las 6 de la tarde en una librería acá se hace una pequeña presentación, voy a cantar algo, voy a hablar un poco de ese autor, de que se conocen tanto las canciones y tan poco las obras literarias. Ujú, ujú. Alguna vez hablando con un amigo común, que es el hijo de Don Atahualpa, Roberto Chavero, él nos decía, lo mismo nos decía alguna vez doña Suma Paz, que hay también un universo de canciones de Don Atahualpa que no se difunde tanto. Has hecho un trabajo también enorme en ese sentido, porque más allá de las canciones más conocidas, también has trabajado con su obra menos divulgada. ¿Cómo se recibe eso entre los aficionados en Río Grande do Sul? Eso tiene
hay una cuestión que perpasa un poco esa pregunta tuya y que es muy interesante. Muchas veces lo que se difunde en el país vecino no es exactamente lo que se difunde Ajá. principalmente en el país original. Así, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a Argentina en 88, tenía 22 años y estaba empecinado en esa idea de interpretar a la obra de Yupanqui. Y entonces, cuando fui conociendo gente de ahí que se decía admiradora y oyente de la música brasilera, me hablaban de personas, de referentes que acá ya no tenían la misma vigencia, Ujú. ¿no? Y que capaz que no tuvieron exactamente la misma vigencia. Por ahí se proyecta algo en el exterior de una otra forma. Claro. Yo cantaba cosas, por ejemplo, yo cuando lograba tener en manos un vinilo de Yupanqui, muchas veces eran cosas grabadas en Uruguay, porque acá es frontera con Uruguay, Ujú. además de frontera con Argentina, frontera seca con Uruguay, cercana, en momentos de prohibición Claro. del canto de Yupanqui, de su obra en las radios y todo eso, los discos. Entonces, por ahí entraban cosas que no tenían que ver con lo que el argentino más escuchaba y prefería de ese autor. Y eso pasa y es muy gracioso, porque a veces yo cantaba, por ejemplo, la samba me gustaba andar. Ujú. Yo cantaba y casi siempre los argentinos me decían, no la conocía. Ajá. Ahora hay toda una recuperación de Yupanqui, yo creo que muy fuerte después de su muerte, y muy gradual, muy gradativa desde el 92. Ahora Yupanqui es un asunto más fuerte que en otros momentos, entonces sé que, bueno, se conoce esa samba, se conoce más fácilmente algunas cosas, pero yo cuando anduve ahí en 88, 90, las primeras veces, después iba todos los años, siempre alguien me decía, pero a ese autor vas a interpretar, ¿por qué no buscas tal poeta, tal compositor? No era una cuestión tan fácil, Ujú. tan pacífica el tema de involucrarse con la obra de Yupanqui. Eso Claro. es muy interesante. Claro. Yo tengo una característica como intérprete que no es exactamente la de un investigador. Es necesaria la investigación porque no era material fácil de escuchar en una radio o en cualquier lado en Brasil, aún en el sur. Pero, entonces, por eso había una dimensión investigativa siempre. Pero la intención mía al cantar Yupanqui era cantar cosas que me decían mucho. Eso. Una vuelta en Cosquín, en 98, en la Peña Donata, María Elvira Grillo me presentó y dijo, ese joven, ese hombre es un gran conocedor de Yupanqui. Y yo dije, yo no sé, no creo que sea más conocedor de Yupanqui que un montón de gente que está acá. Lo que sí me siento, y para no sonarle como un falso modesto, les puedo decir algo muy osado, casi arrogante, me siento un comprendedor de Yupanqui. Ah, O qué buena sea, idea. no es una inteligencia más o a menos de una obra, es una identificación que incluso por mucho tiempo me inhibió de la mejor manera, en el mejor sentido, de componer, de escribir, Mm. porque yo en su obra decía lo que más me gustaría decir. Entonces no son todos los temas. Algunos temas por ahí no me dicen tanto. Y Mm. para algunos tengo algunos pudores que a otros intérpretes les parece raro. Por ejemplo, yo no canto Sin Caballo y en Montiel. Ajá. Nunca la canté. Es linda, pero es un retrato de una vivencia personal con nombres, con direcciones. Yo no me siento bien Mm. si canto eso. Claro. Vos también, vos me podrás decir, vos no conociste al indio Anselmo que dio la inspiración para que Yupanqui escribiera El Camino del Indio. Pero El Camino del Indio tiene otro tipo de Ujú. amplitud y me agarra de Sí. alguna forma que me siento genuino al cantarla. Cantando lo que le pasó con sus amigos que lo ayudaron, Climaco Acosta, Sí. Cipriano Vila,
en aquel año, en aquella época, por aquella razón política específica, no me siento bien y no la canto. Entonces, por eso mi repertorio es un poco distinto a lo que sería un repertorio buscado en una investigación de toda la obra de Yupanqui. Hablemos de eso. Viste que Yupanqui tiene, al menos es la impresión que yo tengo, grandes temas como que tienen una recurrencia. Lo hemos hablado esto también en otra ocasión. La guitarra, el camino, esa tendencia a, como decía él, mirar para adentro, el pensar profundo. ¿Lo has ido encontrando ahora como traductor también a todo eso en los libros, en los textos? Sí, y te voy a contar algo muy anecdótico y absolutamente de ahora. Se cortó un poco la comunicación, tu voz se cortó un poco. Uh-huh. Y me parece que se cortó exactamente cuando creo que hablaste del silencio. Uh-huh. Se hizo un silencio y después hablaste del camino. Con esas temáticas yupanquianas, en un momento se hizo silencio. Si no lo hablaste, de alguna manera entró el silencio. Yo siempre digo que son casi como obsesiones temáticas. Uh-huh. También en el mejor sentido. Siempre va a estar el silencio, siempre va a estar el camino. Claro que la guitarra, claro que otros puntos, pero creo que el silencio y el camino tienen un lugar de definición de la obra de Atahualpa, y eso aparece mucho en los libros también. Lo que me parece interesante ahora, con 59 años, porque me encanté con esos libros cuando tenía 20, 22, esa es otra cosa. Los leí, los releí y ahora los tengo que leer pensando en determinadas cosas que para traducir se tienen que pensar. Claro. Y que cuando sos un lector no necesariamente tenés que detenerte en eso. Entonces, cuando agarro esas obras, ahora maduro, si fuera Yupanqui diría, ya agarroneado por los globos, ¿no? Yo ahí encuentro, por ejemplo, que no está ahí un compositor que escribió algunos libros. Está alguien que tuvo mucha intención, muchas ganas de ser escritor. Uh-huh. Eso es perceptible. Es perceptible en sus obras. Entonces, sus temáticas están muy bien desarrolladas en sus libros, aún en la novela, en Cerro Bayo, una novela que tiene una trama también amorosa, en fin, pero una corta novela que como Aires Indios está ambientada en la zona andina, culturalmente andina, uh-huh. O sea, en lo que tiene que ver con la población, la gente ahí andina, pero aún a veces topográficamente como precordillera, pero claro. Eso que él conoce en la quebrada de Humahuaca, en Tumbaya, eso está ahí, y ahí se ve muy claro cuando él en una página le dedica una definición al silencio o al camino o a todas esas cuestiones. También sus grandes luchas, uh-huh, sus cuestiones con la defensa de lo autóctono, de lo popular, están ahí, están muy claras. Lo que también puede ser muy interesante en esa lectura es reconocer cosas que están más en la elaboración, ¿cómo puedo decir? En una elaboración del lector, de investigador, de interesado desde muy uh-huh, joven, uh-huh, que exactamente influencias personales, porque hay un sentido común de que Yupanqui vivió plenamente todo lo que cuenta, y eso es imposible. Claro. Es imposible y no hay ninguna razón para exigírselo. Claro. Entonces hay un montón de cosas que uno ve que vienen de sus lecturas, de su interés, de su escucha, y no exactamente de su trajinar por estos ambientes, por esos lares. Claro. Y entonces uno va componiendo mucho mejor la figura de esa persona y de ese autor. Perfecto. Bien, la verdad es que me quedaría charlando otro buen rato, pero sé que tienes cosas que hacer. Este es un programa que tiene que continuar. Vamos a repetir, los libros van a ser presentados dentro de algunas horas nada más
en una librería en Porto Alegre. La librería se llama Paralelo 30. Uh-huh. Porto Alegre está justo en el Paralelo 30. Eso va a cruzar, creo que por el Valle de Punilla en tu país. Sí, tal cual. Entonces yo escribía para hacer la difusión de lo que voy a hacer, que vamos a hacer un recorrido del Paralelo 30 más o menos al trópico de Capricornio. Vamos a andar unos 7 grados. Claro. Creo que va a ser un lindo paseo. Tal cual. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, ojalá tengamos la posibilidad de charlar más personalmente, digamos, y más, como dicen los uruguayos, ¿no? Un prosear más prolongado, pero bueno, ya se va a dar la oportunidad. Te mandamos un abrazo. Va a ser, se va a dar, mi amigo. Muchísimas gracias. Igualmente. Charlábamos con Demetrio Xavier, entonces, desde Porto Alegre. Está ahora, un par de horas nada más, de la presentación de 2 trabajos nuevos en este empeño que tiene Demetrio de traducir la obra completa de Yupanqui. Ya presentó hace 1 año y medio aproximadamente en las Jornadas Yupanquianas de Córdoba y también en Porto Alegre sus 2 primeras traducciones, El canto del viento y Las coplas del payador perseguido, trabajo monumental, de enorme dificultad además, porque como lo decía Demetrio recién, en el caso de las coplas, como son redondillas, 4 versos, 8 sílabas por verso, aunque el portugués tiene algún parentesco con el español, hay que tener mucho cuidado a la hora de la traducción, ¿no? Para que sea una traducción que además respete el espíritu de esta escritura yupanquiana. Y ahora presenta Cerro Bayo y Aires Indios, 2 libros que termina de traducir y que se van a presentar, decíamos, en un ratito nada más en su versión en portugués, que hasta ahora no las tenía la obra de Yupanqui, no había sido traducida a ese idioma. 15:29 charlábamos con Demetrio Xavier desde Porto Alegre, Brasil. Ahora que tengo más años, siento